¿Otra vez viene sola al cementerio, Marta?, preguntó doña Lourdes desde el umbral de su casa, con una cesta de tomates en la mano y una mirada de ternura velada por la preocupación. Marta sonrió, apenas un leve movimiento de labios. No estoy sola, Lourdes. Él sigue conmigo, en cada paso que doy. Pero esa mañana no fue al cementerio. Caminó hacia la iglesia, donde el pastor José la esperaba junto a una cuna improvisada de madera. Sobre ella, envuelto en una manta tejida a mano, dormía un bebé de apenas 3 semanas. Su madre, comenzó el pastor, con la voz grave y suave como el cuero viejo, falleció al darle vida. No tenía familia. Solo tú aceptaste cuidarlo, Marta. Ella se acercó con pasos lentos, como si temiera despertar un sueño sagrado. Al ver el rostro diminuto del niño, las mejillas rosadas, los labios moviéndose en un gesto de succión aunque no hubiera pecho, sintió algo que creía perdido, una chispa. «¿Y si no soy suficiente?», susurró, más para sí que para el pastor. «Dios no te daría este peso si no hubiera puesto en ti manos para sostenerlo», respondió él, colocando suavemente la mano sobre su hombro. «A veces, el consuelo no viene en palabras, Marta. Viene en forma de un llanto que necesita ser calmado, y de un corazón que aún puede latir por otro». Marta extendió los brazos. El pastor colocó al bebé en ellos. Fue como si el mundo se detuviera un instante. El peso cálido, el olor a leche y piel nueva, el leve suspiro contra su pecho, algo en su interior se deshizo y se volvió a tejer al mismo tiempo. «Se llama Elías», dijo ella, sin saber de dónde vino el nombre, pero sintiendo que ya lo había escuchado en sus oraciones más profundas. «Elías», repitió el pastor, asintiendo. «Mi Dios es el Señor». Un buen nombre para un niño nacido de la pérdida y el milagro. Durante semanas, Marta lo cuidó con devoción silenciosa. Le cantaba salmos bajito mientras lo mecía, le hablaba de su padre ausente como si aún estuviera allí, y cada noche lo acostaba con la promesa de que nunca estaría solo. Pero afuera, en las calles empedradas del pueblo, las lenguas comenzaban a afilarse. «Como una mujer sola, viuda y sin medios, va a criar a ese niño», murmuraba alguien en la plaza. «Dicen que ni siquiera durmió con su marido los últimos meses, y ahora quiere ser madre», decía otra voz, venenosa y disfrazada de preocupación. Marta las oía. Claro que las oía. Y aunque trataba de aferrarse a la paz que sentía cuando Elías le sonreía por primera vez, sí, le había sonreído, un rayo de luz en medio de su tormenta, las palabras se enroscaban en su pecho como espinas. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, escuchó a 2 vecinas cuchichear cerca del pozo. «No es natural. Un bebé necesita una familia completa». Marta apretó la sábana mojada contra su pecho y respiró hondo, buscando en lo alto de las nubes alguna señal. Pero no vio nubes. Vio el rostro de Elías, dormido en su cuna a la sombra del limonero. Y en ese instante, supo lo que tenía que hacer. Esa noche, tras orar hasta que las lágrimas mojaron sus rodillas, tomó una decisión. Empacó lo esencial: pañales, leche en polvo, su Biblia desgastada, la manta que envolvía a Elías, y 2 retratos, uno de su marido, otro de la madre del bebé, cuyo nombre jamás supo. «Nos vamos, mi pequeño», le dijo al oído, mientras lo abrigaba para el viaje. «Lejos de las miradas que juzgan, cerca de la tierra que tu abuelo amaba». Con el alba apenas asomando en el horizonte, Marta subió al viejo carro de su difunto esposo, con Elías dormido en su regazo. El camino era de tierra, sinuoso, y cada bache parecía preguntarle: «¿Estás segura?». Pero ella ya no tenía miedo. Marta no hablaba, pero su mente era un río caudaloso. Recordaba a Tomás, su esposo, sentado frente al fuego en noches como aquella, contándole historias del rancho que su padre le había dejado en herencia. «Allí, Marta», le decía, con los ojos brillantes, «la tierra habla si uno sabe callar para escucharla». «¿Y si ya no sé escuchar, Tomás?», murmuró ahora, con la voz quebrada, como si él pudiera oírla desde algún lugar entre las estrellas. Al girar una curva pronunciada, el rancho apareció. No como lo recordaba en los relatos de su marido, lleno de vida, con gallinas picoteando y el humo de la chimenea dibujando espirales en el cielo, sino como una sombra de lo que fue: techos rotos, ventanas vacías, puertas colgando de una bisagra oxidada. Se detuvo. El motor se apagó con un suspiro metálico. «Aquí es»,
dijo en voz baja, mirando a Elías como si buscara su aprobación. Bajó con cuidado, sosteniendo al bebé contra su pecho, y avanzó entre la maleza que crecía salvaje hasta la puerta principal. Al empujarla, una ráfaga de aire frío escapó del interior, cargada del olor a madera vieja y humedad. Pero también, extrañamente, a cera de vela, como si alguien hubiera estado allí recientemente. No había sido así. Lo sabía. ¿Quién habrá estado aquí?, susurró, inquieta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero algo llamó su atención sobre la mesa de la cocina, una Biblia abierta, con una página marcada en Isaías 4110. No temas, porque yo estoy contigo. Marta se acercó, el corazón golpeándole las costillas. No recordaba haber puesto ahí esa Biblia. Nunca la había traído. Papá, dijo Elías de pronto, con una vocecita dormida y confusa, como si respondiera a un eco interno. Marta contuvo el aliento. No, mi vida, no es papá, respondió, acariciando su mejilla. Pero tal vez Dios sí está aquí. Se arrodilló junto a la mesa, abrazando al bebé con una mano y tocando la página con la otra. Las lágrimas, contenidas durante semanas, brotaron sin pedir permiso. He tenido tanto miedo, confesó, como si las paredes pudieran guardar sus palabras. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me quiten a este niño. Miedo de que, al final, todo lo que haga sea en vano. El viento sopló por una rendija, moviendo suavemente las páginas del libro. Y en medio del silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, una voz interior, clara, cálida, inconfundible, le respondió: no te he traído hasta aquí para abandonarte. Marta cerró los ojos. Respiró. Y por primera vez desde la muerte de Tomás, sintió que no estaba sola. Durante los días siguientes, trabajó sin descanso. Limpió las ventanas, reparó el techo con tablas que encontró en el cobertizo, encendió fuego en la chimenea con manos que aún temblaban, pero que ya no dudaban. Por las noches, mecía a Elías frente al fuego y le contaba historias de su padre, cómo sembraba trigo con las manos llenas de tierra, cómo tocaba el acordeón bajo la luna, cómo oraba antes de dormir con una fe tan grande que parecía capaz de mover montañas. Una tarde, mientras colgaba sábanas en la cuerda que ató entre dos robles, escuchó un crujido en el bosque. No era el viento. Era un paso. Se volvió, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, preguntó, abrazando instintivamente a Elías. Nadie respondió. Pero entre los árboles, una figura se movió con rapidez y desapareció. Esa noche, no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, con la lámpara encendida y la escopeta de su marido, descargada, por supuesto, apoyada junto a la puerta, no por miedo a hacer daño, sino por la necesidad de sentirse protegida. Al amanecer, al salir a buscar agua del arroyo cercano, encontró algo nuevo. Justo bajo el roble más viejo del patio, la tierra estaba removida. No por animales. Por manos humanas. Se acercó con cautela. Elías dormía en su espalda, atado con una tela suave. Con las manos temblorosas, apartó un poco de tierra, y sus dedos tocaron madera. Una caja. Pequeña. Antigua. Con un símbolo tallado en la tapa, una cruz envuelta en espigas de trigo. El mismo símbolo que Tomás usaba en sus cartas. Marta cayó de rodillas. Dios mío, susurró. ¿Qué es esto? No la abrió de inmediato. Primero oró. Por guía. Por protección. Por claridad. Y cuando, por fin, levantó la tapa, encontró dentro algo que la hizo llorar hasta que el sol estuvo alto en el cielo: un diario de cuero gastado, una cadena con una pequeña cruz de madera, y una carta dirigida a ella, con la letra inconfundible de su esposo. Si estás leyendo esto, Marta, es porque has vuelto al lugar donde todo comenzó para nosotros. Y quizás, donde todo volverá a comenzar para ti. El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, como si el bosque entero contuviera el aliento, esperando lo que vendría después. Y Marta, con la carta pegada al pecho y Elías respirando suavemente en su, hubiera sabido que un día ella estaría aquí, sola, a punto de derrumbarse, o de renacer. Marta, mi amor, si alguna vez sientes que el mundo te cierra las puertas, recuerda: Dios abre ventanas donde ni siquiera hay paredes.
Este rancho no es solo tierra. Es promesa. Y si un día traes a un hijo aquí, propio o prestado, encontrarás lo que necesitas bajo el roble que vio nacer nuestro primer beso. Ella alzó la vista hacia el viejo roble. Sus ramas se extendían como brazos abiertos, y entre sus raíces, la tierra aún mostraba la huella de donde había estado enterrada la caja. Algo en ese árbol parecía observarla, no con juicio, sino con paciencia. ¿Qué más hay aquí, Tomás?, murmuró, acariciando la corteza con una mano temblorosa. Se puso de pie, decidida. Si él le había dejado una pista, no era por azar. Revisó el diario. Las páginas estaban llenas de oraciones, dibujos de plantas medicinales, anotaciones sobre las estaciones, y al final, un mapa trazado a tinta descolorida. Una línea serpenteaba desde el roble hasta un punto marcado con una cruz y la palabra manantial. ¿Un manantial?, preguntó en voz alta, como si Elías pudiera responderle. El bebé se removió, murmurando algo ininteligible, pero sus manitas se aferraron al paño que lo sostenía, como si supiera que estaban a punto de descubrir algo importante. Marta tomó la Biblia, el diario y la cruz de madera, los guardó en su bolso de lona, y echó a andar siguiendo la dirección que marcaba el mapa. Cada paso era una oración silenciosa. El bosque se volvía más denso, los árboles más altos, el aire más fresco. Y entonces, lo escuchó. Un murmullo. Suave, constante, como una canción antigua. «Agua», exclamó, casi sin aliento. Emergiendo entre las rocas cubiertas de musgo, cristalina y tranquila, brotaba una fuente natural. El manantial. El mismo que su suegro mencionaba en sus sermones como el lugar donde el cielo besa la tierra. Se arrodilló a su orilla. El agua era tan clara que veía cada grano de arena en el fondo. Se mojó las manos, las llevó a su rostro y sintió una paz que no experimentaba desde antes de la muerte de Tomás. «Aquí es», dijo, con la voz rota por la emoción. «Aquí es donde todo empieza de nuevo». Pero entonces, algo se movió entre los arbustos. Marta se tensó. Elías despertó con un pequeño quejido. «Hola», llamó, intentando sonar firme. «¿Quién está ahí?» Silencio. Luego, una voz suave, ronca por los años, surgió desde detrás de un tronco caído. «No temas, hija. Solo soy yo, el viejo Efraín». Marta reconoció al instante aquella voz. Efraín era el sacristán de la iglesia, un hombre que había conocido a su suegro, que había estado presente en su boda, y que, en los últimos años, vivía como ermitaño en las afueras del pueblo. ¿Tú sabías que esto estaba aquí?, preguntó, incrédula. Efraín asintió, sus ojos brillantes como carbones encendidos bajo la sombra de su sombrero de paja. Tu suegro me lo mostró. Decía que este manantial no solo daba agua, daba vida. Que un día, alguien vendría a buscarlo. No sabía que serías tú. Marta tragó saliva, abrazando a Elías con más fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque estás dispuesta a dar lo que otros no dan, respondió Efraín, acercándose despacio. No preguntas si mereces, solo das. Y eso, hija, es raro en estos tiempos. Se sentó junto a ella, y por un momento, solo el sonido del agua los acompañó. ¿Has pensado en bautizarlo?, preguntó de pronto Efraín, señalando a Elías. Marta bajó la mirada. Nunca lo había considerado, no así, no aquí. No hay sacerdote, no hay iglesia, y quien dijo que Dios necesita paredes para actuar, sonrió Efraín. Tu corazón es su altar. Tus manos, su vaso sagrado. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas y con el sonido del manantial como himno, Marta se arrodilló nuevamente junto al agua. Efraín, con una voz que parecía salida de los tiempos bíblicos, pronunció las palabras antiguas. Marta tomó un poco de agua en sus manos temblorosas y la derramó suavemente sobre la frente de Elías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te llamo Elías. Porque tu vida no es un accidente. Es un milagro. El bebé no lloró. Sonrió. Y en ese instante, algo cambió en el aire. No fue un trueno, ni una luz cegadora, pero Marta lo sintió una presencia. Cálida. Inmensa.
real. Él nos ve, susurró Efraín, con lágrimas en los ojos. Y aprueba. Al regresar al rancho, Marta notó que la puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Entró con cuidado, el corazón golpeándole el pecho. Pero no había intrusos. Solo una cesta sobre la mesa. Dentro, pan recién horneado, miel silvestre, hierbas secas, y una nota. Para la que cuida lo que otros abandonan. Lourdes. Marta dejó caer las lágrimas sin vergüenza. Alguien había escuchado. Alguien había visto. Y quizás, alguien empezaba a creer. Pero en medio de la calma, mientras preparaba una infusión con las hierbas que le habían dejado, sintió un temblor bajo sus pies. No fuerte. Solo un leve rumor, como si la tierra misma estuviera respirando. Y entonces, desde lo alto de la colina, vio el primer resplandor naranja. Allá. Fuego. Un incendio se acercaba al bosque. Rápido. Furioso. Inevitable. Dios mío, gimió, abrazando a Elías. ¿Por qué ahora el viento soplaba del norte, empujando las llamas directamente hacia el rancho? Efraín apareció en la puerta, con el rostro serio. No hay tiempo para huir. Pero hay tiempo para orar. Marta miró al manantial, luego al fuego, luego a Elías. Y en medio del caos que se avecinaba, tomó la decisión más difícil de su vida. No me iré, dijo, con una calma que ni ella misma entendía. Si él me trajo hasta aquí, también me protegerá. Cerró los ojos. Apoyó la frente en la de Elías. Y oró como nunca antes. Señor, si este niño es tuyo, guárdalo. Si este lugar es tuyo, defiéndelo. Y si yo soy tuya, entiéndelo todo en tus manos. El viento, de pronto, cambió. Una ráfaga fría descendió de las montañas, girando en espiral alrededor del rancho, como un escudo invisible. Las llamas se desviaron, lamiendo los árboles al este, pero dejando el manantial y la casa intactos. Marta abrió los ojos. No había palabras. Solo asombro. Y en medio del humo y el silencio que siguió, supo que algo más que un incendio había sido detenido aquella noche. Mira, mi pequeño, susurró, señalando los árboles chamuscados al este. Pasó por aquí, pero no se llevó lo que más importa. Efraín ya estaba en el umbral del rancho, con una pala en mano y la mirada fija en el horizonte. No fue casualidad, Marta, dijo sin mirarla. El viento no cambia así, sin razón. No en esta época del año. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Lo sabía. Lo sentía en los huesos, en el latido tranquilo de Elías contra su pecho, en la paz que, contra todo pronóstico, había anidado en su alma desde que llegaron al rancho. Pero la calma no duró mucho. Al mediodía, el sonido de un motor rompió el silencio sagrado del lugar. Un camioneta polvorienta se detuvo frente a la entrada, y de ella bajó el pastor José, con el rostro serio y los ojos llenos de preocupación. «Marta», exclamó al verla. «¿Estás bien? El pueblo entero habla del incendio. Pensamos que...». Se detuvo al ver a Elías, despierto ahora, mirándolo con curiosidad inocente. Que habían perdido todo. Marta sonrió, cansada pero serena. «No perdimos nada, pastor. Solo lo que ya no necesitábamos». José miró alrededor, la casa en pie, el manantial intacto, el roble aún en pie, las gallinas que Efraín había traído días atrás cloqueando tranquilas en el corral improvisado. «¿Cómo?», balbuceó. «Dios protege lo que le pertenece», dijo Efraín, desde la sombra del porche. El pastor se acercó a Marta, bajando la voz. «He venido porque hay rumores. Algunos dicen que te llevaste al niño sin permiso. Que lo escondes aquí para evitar que la tutela lo reclame. Incluso han ido al juzgado del condado». Marta palideció. Abrazó a Elías con más fuerza. «Pero si nadie me lo pidió. Lo cuidaba porque nadie más lo quería». «Lo sé», dijo José, con tristeza. «Pero la ley no siempre entiende el corazón. Me temo que vendrán. Pronto».
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Elías, como si sintiera la angustia de Marta, apoyó su cabecita en su hombro y soltó un pequeño suspiro. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Marta, con la voz quebrada. Lo entrego, le quito el único hogar que ha conocido. José la miró fijamente, luego al manantial, luego al cielo. Haz lo que tu fe te diga. Pero recuerda, a veces, obedecer no es rendirse, es confiar más allá de lo visible. Se fue poco después, dejando tras de sí una semilla de temor que comenzaba a germinar en el pecho de Marta. Durante los días siguientes, trabajó con una urgencia nueva. Reparó el techo por completo, construyó una cuna más firme con madera del cobertizo, plantó hierbas medicinales cerca del manantial. Cada acción era una oración hecha gesto. Cada noche, mientras Elías dormía, escribía cartas que nunca enviaría a su marido, a la madre del niño, a Dios mismo. Una tarde, mientras servía agua para té, Elías comenzó a toser. Al principio, suave, luego más fuerte. Le tocó la frente. Estaba caliente. No, por favor, no ahora, rogó, acunándolo contra su pecho. El pequeño tenía fiebre alta. Y no había médico cerca. Solo hierbas, oraciones y el recuerdo de lo que su abuela le había enseñado. Efraín preparó una infusión de sauce y tomillo, y envolvió al niño en paños fríos. Confía, le dijo a Marta, viendo su angustia. Los más fuertes nacen en las noches más oscuras. Pero esa noche, mientras el viento gemía entre los árboles quemados, Marta se sintió más sola que nunca. Tenía miedo. No de perder al niño, sino de no haber sido lo suficientemente buena para merecerlo. Señor, oró en voz baja, arrodillada junto a la cuna. Si es tu voluntad que se quede conmigo, dale salud. Si no, ayúdame a soltarlo con amor, no con dolor. Al alba, la fiebre bajó. Elías abrió los ojos, brillantes, y le sonrió. Mamá, dijo, claro, suave, como si siempre hubiera sabido quién era ella. Marta lloró sin contenerse. No era solo una palabra. Era un vínculo sellado en el cielo. Pero el alivio duró poco. Al mediodía, otro vehículo. Esta vez, no era el pastor. Era una camioneta negra. Dos hombres bajaron, con trajes formales y carpetas bajo el brazo. Señora Marta Guzmán, preguntó el más alto, con una voz fría como el metal. Ella se puso frente a la puerta, con Elías escondido detrás de su falda. Sí. ¿Quiénes son ustedes? Somos del Departamento de Bienestar Infantil. Hemos recibido una denuncia, y debemos evaluar la situación del menor que está a su cuidado. Marta sintió que el suelo se hundía. Pero no retrocedió. Entren, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Y vean con sus propios ojos lo que el amor puede construir donde otros solo ven abandono. Los hombres intercambiaron miradas. Entraron. Y lo que encontraron no fue un rancho en ruinas, ni una mujer desesperada, sino un hogar. Humilde, sí. Pero lleno de luz, de cantos suaves, de olores a pan y hierbas, y de un niño que, al verlos, no lloró, sino que les ofreció una flor silvestre con sus manitas temblorosas. Uno de los hombres, el más joven, se arrodilló y tomó la flor. Gracias, pequeño, dijo, con la voz más suave. Marta supo entonces que, aunque el temor aún latía en su pecho, la batalla no estaba perdida. Cuyo nombre era Daniel, incluso se detuvo frente al manantial, como si algo allí lo llamara. Este lugar, dijo, casi para sí, no se parece a ninguno que haya visto en mis inspecciones. Marta no respondió. Solo sostuvo la mirada, sin pedir, sin justificarse. Sabía que las palabras ya no eran suyas para defender, la verdad hablaba por sí misma. Al final, el hombre mayor firmó un papel provisional. Por ahora, el niño permanece bajo su cuidado, señora Guzmán. Pero habrá una evaluación formal en 3 semanas. Necesitaremos referencias, historial médico, y una razón legal por la que usted debería ser su tutora permanente. ¿Y si no tengo papeles?, preguntó Marta, con la voz temblorosa pero firme. Que si lo único que tengo es que lo amo como si fuera mío. Daniel la miró entonces, y por un instante, sus ojos se suavizaron. A veces,
Eso es más que suficiente, dijo, antes de subir al vehículo. Cuando se fueron, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora cargaba una cuenta regresiva. 3 semanas. 21 días para demostrar lo que su corazón ya sabía, pero que el mundo exigía en tinta y firmas. Esa noche, mientras Elías dormía con la respiración tranquila de quien no conoce el miedo, Marta se sentó junto al fuego con el diario de Tomás en las manos. Lo había releído docenas de veces, pero esta vez, algo nuevo llamó su atención. En la última página, escrita con una tinta más desgastada, había unas líneas que antes le habían pasado desapercibidas: si alguna vez dudas de tu camino, sigue el río que nace del manantial. Allí, bajo la piedra que mira al este, encontrarás lo que necesitas para cerrar lo que el mundo dejó abierto. Marta alzó la vista. Un río al amanecer siguiente, sin decir nada a Efraín, por miedo a que la disuadiera, se preparó con agua, pan y una cuerda pequeña. Acomodó a Elías en una mochila acolchada a su espalda y siguió el curso del manantial, que, al alejarse del rancho, se convertía en un arroyo claro que serpenteaba entre rocas y helechos. Caminó durante horas. El bosque se volvía más silencioso, más sagrado. Los pájaros callaban. El sol se filtraba en rayos dorados que parecían iluminar solo el sendero que debía seguir. Y entonces lo vio. Una roca enorme, cubierta de musgo, con una forma que recordaba un rostro mirando al este, justo como decía el diario. El corazón le latió con fuerza. Aquí, Elías, aquí es. Con manos temblorosas, apartó el musgo. Detrás, entre las grietas, había una cavidad. Y dentro, algo envuelto en tela de lino. Lo sacó. Con reverencia. Era un sobre de cuero, sellado con cera y marcado con las iniciales TG, Tomás Guzmán. Rompió el sello. Dentro, un documento. Antiguo. Legal. Notarial. Lo leyó una vez. 2 veces. 3. Y entonces, las lágrimas cayeron sin control. Era un testamento. No de bienes, sino de intenciones. Escrito el año antes de su muerte, Tomás había dispuesto, ante notario y 2 testigos, uno de ellos, el viejo pastor que ya había fallecido, que en caso de que Marta alguna vez acogiera a un huérfano en su hogar, el rancho, los terrenos y todos los derechos sobre la propiedad pasarían no solo a ella, sino al niño que cuidara. Como si fuera sangre de su sangre. Dios mío. Sollozó, apretando el papel contra su pecho. ¿Lo sabías? ¿Sabías que esto pasaría? Elías, como si entendiera la magnitud del hallazgo, tocó suavemente el documento con sus dedos pequeños y dijo: «Papá», escribió. Marta lo abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, mi vida. Papá escribió, para protegernos». Corrió de regreso al rancho, impulsada por una esperanza que ya no era solo fe, sino prueba. Al llegar, Efraín la esperaba en el porche, como si supiera que algo había cambiado. «¿Lo encontraste?», preguntó, sin más. «Sí», respondió Marta, mostrándole el documento. «Y con esto, nadie nos separará». Pero en ese preciso instante, desde el camino de tierra, un nuevo sonido rompió la paz. No era una camioneta oficial. Era un auto viejo, polvoriento, conducido por una mujer con el rostro cubierto por un velo negro. Se detuvo frente al rancho y bajó con lentitud, como si cada paso le doliera. Marta se paralizó. «¿Quién es esa?», susurró Efraín. La mujer alzó la vista. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero también llenos de una determinación feroz. La mujer en el umbral no se movió. Solo lo miró, con los ojos llenos de una pena que parecía haber madurado durante meses en la oscuridad. «Me llamo Consuelo», dijo, con la voz ronca. «Soy la madre de Lucía, la que lo trajo al mundo». «Su abuela». Marta tragó saliva. El nombre le era conocido. Lo había escuchado en los susurros del pueblo una mujer que vivía en las montañas del norte, enferma, sola, que había enterrado a su hija sin siquiera poder despedirse bien. «No sabía que tenía familia», dijo Marta, bajando la voz para no asustar más al niño. «No quise venir antes», respondió Consuelo, y una lágrima rodó por su mejilla. No tenía fuerzas.
El dolor me enterró viva. Pero cuando supe que lo tenías aquí, que lo criabas como si fuera tuyo, algo en mí despertó. Efraín, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente. «¿Vienes a llevártelo?» Consuelo lo miró, y en sus ojos no había rabia, solo una tristeza infinita. «Vengo a verlo. A tocar su rostro. A saber si aún queda algo de mi hija en él». Marta vaciló. Miró a Elías, que ahora la observaba con ojos grandes, como pidiéndole permiso. Y en ese instante, comprendió que no podía negarle a esa mujer lo que ella misma había anhelado por tanto tiempo: una conexión. «Pasa», dijo, con la voz apenas audible. Consuelo entró, lenta, como si temiera que el suelo se quebrara bajo sus pies. Se detuvo frente a la cuna, donde Marta había colocado a Elías con suavidad. Extendió una mano arrugada, temblorosa, y rozó con los dedos la mejilla del niño. «Tiene sus ojos», susurró. «Los mismos que Lucía tenía al nacer». Elías, en lugar de apartarse, tomó su dedo con sus manitas y lo apretó con ternura. Marta sintió un nudo en la garganta. No era celos. Era dolor. Porque sabía, con una certeza aterradora, que el amor a veces no es posesión, sino entrega. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, finalmente. Consuelo se sentó en la silla junto al fuego, como si las piernas ya no la sostuvieran. «No vine a quitártelo», dijo, mirándola con una honestidad que dolía. «Vine porque, antes de morir, quiero saber que está bien. Que tiene a alguien que lo ama de verdad. Y al verte, veo que sí lo tiene». Marta no pudo contener las lágrimas. «Pero es tu nieto, tu sangre. Y tú eres su madre del alma», respondió Consuelo, con una sonrisa triste. «La que lo sostuvo cuando el mundo lo soltó. La que lo llamó por su nombre antes de que nadie lo hiciera». Hubo un largo silencio. Solo el crepitar del fuego y la respiración suave de Elías. «Quédense», dijo Marta, de pronto. «Quédate con nosotros. El rancho es grande, y el corazón, más». Consuelo la miró, sorprendida. «Después de lo que hice, después de desaparecer, no desapareciste», dijo Marta. «Solo te perdiste, como yo me perdí cuando Tomás murió. Pero aquí hay lugar para sanar». Esa noche, por primera vez en años, 3 generaciones compartieron el mismo techo. Consuelo durmió en la habitación de al lado, con la puerta entreabierta, como si quisiera escuchar el aliento del niño mientras soñaba. Marta veló junto al fuego, con el documento de Tomás en sus manos y la Biblia abierta en Isaías 587, «¿No es este el ayuno que quiero: compartir tu pan con el hambriento, y albergar a los pobres sin refugio?» Al alba, mientras preparaba avena con miel silvestre, Consuelo se acercó. «Hay algo que debo darte», dijo, y sacó de su bolso un relicario de plata, pequeño, desgastado por los años. Lo abrió. Dentro, una mecha de cabello oscuro, y una nota escrita con letra femenina. «Para mi hijo. Que sepa que fui feliz al traerlo al mundo». Marta tomó el relicario y lo apretó contra su pecho. «Se lo daré cuando sea grande», dijo. «Para que sepa de dónde viene, y cuánto fue amado desde antes de nacer». Pero mientras hablaban, desde lo alto de la colina, una sombra se movía. No era humana. Era un lobo. Solo uno. Observaba el rancho con ojos dorados, quieto, como si también esperara algo. Efraín lo vio desde la ventana. «No es común que vengan tan cerca», murmuró. «A menos que algo grande esté por suceder». Marta miró al lobo, luego a Elías, luego al relicario en su mano. Y supo que, aunque el peligro parecía haber pasado, la prueba más grande aún suelo con un carrito de madera, riendo cada vez que chocaba contra la pata de la mesa. «Dicen que los lobos aparecen cuando el alma de alguien necesita guía», dijo Consuelo de pronto, sin mirar a la ventana. «Mi madre lo creía. Decía que nunca atacan sin razón, solo aparecen cuando algo grande está naciendo, o muriendo». Marta sintió un escalofrío. «¿Crees que viene por el Consuelo?», negó lentamente. «No. Viene por nosotras. Por lo que vamos a decidir». Justo entonces, el sonido de casco se acercó. No era un carro. Era un caballo.
y montado en él, con su sombrero de paja y su bolsa de cuero colgando del hombro, venía el viejo pastor José. «¡Pastor!», exclamó Marta, aliviada y sorprendida a la vez. Él desmontó con esfuerzo, sus ojos más cansados que de costumbre. «Vengo con buenas y malas noticias», dijo, entrando sin rodeos. La Junta del Condado ha aceptado tu solicitud de tutela temporal. Elías puede quedarse contigo, al menos hasta la evaluación final. Marta suspiró, aferrándose al relicario. Y la mala José bajó la voz. Alguien presentó una apelación. Una prima lejana de Lucía, dice que tiene derecho legal como pariente de sangre. Y ha contratado a un abogado de la ciudad. Consuelo palideció. «Esa mujer», murmuró. «Nunca quiso saber de mi hija, y ahora viene por el niño, dice que tú, Consuelo, estás enferma y no puedes cuidarlo», continuó José. «Y que Marta, no tiene parentesco alguno». El silencio que siguió fue denso, como niebla sobre el río. Elías dejó de jugar. Miró a Marta, luego a Consuelo, como si supiera que algo se rompía a su alrededor. «¿Qué hacemos?», preguntó Marta, con la voz a punto de quebrarse. José se sentó frente al fuego, cansado. «Hay una posibilidad. Si Consuelo firma una renuncia formal a sus derechos, y tú, Marta, puedes probar que has sido su cuidadora estable, con testigos y documentos, podrías ser nombrada tutora legal». Consuelo se puso de pie de golpe, con una fuerza que nadie esperaba. «No», dijo. «No firmaré nada que lo aleje de su sangre. Pero es lo que él necesita», respondió Marta, sin querer, con la angustia brotando. «Un hogar estable, no disputas entre parientes que nunca lo vieron». Se arrepintió al instante. Consuelo bajó la mirada, herida. «Tienes razón», dijo, en voz baja. «Nunca lo vi crecer. Pero, ¿y si un día me pregunta por su madre, por su abuela, le dirás que me fui, le diré que volviste», respondió Marta, acercándose. «Que lo amaste desde lejos, y que, al final, elegiste lo mejor para él, aunque te partiera el alma». Las lágrimas brotaron de los ojos de Consuelo. Se abrazaron, no como rivales, sino como dos mujeres rotas que, por primera vez, se reconocían en el mismo dolor. «Hablaré con el notario», dijo Consuelo, secándose las mejillas. «Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que él sepa siempre de dónde viene. Que visite mi tumba algún día, y que lleve flores no por obligación, sino por amor». Marta sintió, con el corazón desbordado. «Lo juro». Esa noche, mientras todos dormían, Marta salió al porche. El lobo ya no estaba. Pero en su lugar, sobre la tierra húmeda, había una huella, y junto a ella, una flor silvestre blanca, recién cortada. No había viento. No había nadie. Solo el silencio, y una paz que no entendía. Al día siguiente, temprano, un carro más llegó al rancho. Esta vez, era Lourdes, la vecina del pueblo, con 2 cestas llenas de ropa tejida, medicinas y pan recién horneado. «Vine a ayudar», dijo, sin más. «Y a ser testigo. Si alguien pregunta quién cuida a ese niño, diré lo que he visto con mis propios ojos: una mujer que da todo, sin pedir nada». Marta la abrazó, y en ese abrazo, sintió que ya no estaba sola. Pero el destino no había terminado de mover sus piezas. Porque al atardecer, mientras Elías dormía bajo el roble y Consuelo oraba junto al manantial, un sobresellado llegó con el cartero del pueblo. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano: «El pasado siempre vuelve». Y esta vez, no será tan fácil esconderlo. Marta lo abrió con manos frías. Dentro, una fotografía antigua. Tomás, junto a una mujer que no era ella. Y en la parte de atrás, una fecha 2 meses antes de su boda. El corazón se le detuvo. ¿Qué secreto había guardado su esposo, y por qué, justo ahora, alguien no susurró, como si negarlo pudiera borrarlo? Pero la fecha en el reverso era clara: 12 de marzo. Antes de todo. 2 meses antes de su boda. 2 meses antes de que juraran fidelidad ante Dios y la comunidad entera. Elías se removió en su cuna, como si sintiera la tormenta en el alma de su madre.
Marta dobló la foto con rapidez, como si ocultarla pudiera ocultar también la duda que ya se enroscaba en su pecho como una serpiente. Marta, la voz de Consuelo la sacó del vértigo. ¿Estás bien? No pudo responder. Solo asintió, apretando el sobre contra su pecho. Alguien quiere hacerme daño, dijo, al fin. No es un recuerdo, es un arma. Consuelo se acercó, y sin pedir permiso, tomó la foto de sus manos. La miró largo rato. Luego, con una calma inesperada, dijo, la conozco. Marta la miró, incrédula. ¿Cómo? Se llamaba Elena. Era prima de mi esposo. Vivió en San Elías por un tiempo, hasta que se fue, embarazada. Nadie supo quién era el padre. Desapareció antes del parto. El aire se volvió más denso. ¿Estás diciendo que, no digo nada?, interrumpió Consuelo. Solo que a veces, las fotos no cuentan toda la historia. A veces, la verdad es más triste, y más santa de lo que creemos. Marta se sentó en el escalón del porche, con la cabeza entre las manos. ¿Y si Tomás me mintió, y si este niño, no es el primero que cuida a una mujer que no es su madre? Las lágrimas brotaron, no por celos, sino por miedo. Miedo a que todo lo que había construido, su amor, su fe, su hogar, estuviera cimentado en una mentira. Esa noche, no durmió. Se quedó junto al fuego, con la Biblia abierta en el Salmo 139, tú conoces mi sentarse y mi levantarme, y aun en lo más profundo de la tierra, tú me guiarás. Al amanecer, Efraín la encontró allí, con los ojos hinchados y el rostro pálido. ¿Qué te rompió el alma, hija?, preguntó, sentándose a su lado. Marta le mostró la foto. Él la observó en silencio. Luego, con una sonrisa triste, dijo, Tomás vino a verme esa primavera. Estaba desesperado. Me dijo que Elena había sido engañada por un hombre del pueblo, un comerciante casado. Que ella estaba sola, avergonzada, y que él, por compasión, la acompañaba a las citas médicas, le daba techo temporal, le prometió que su hijo nunca estaría desamparado. Marta lo miró, incrédula. Él, no era el padre, nunca lo fue, dijo Efraín. Pero lo protegió como si lo fuera. Por eso aparece en esa foto. No por amor carnal, sino por amor al prójimo. Y por eso, tal vez, Dios lo puso en tu camino a ti, para que tú hicieras lo mismo con Elías. El alivio la invadió como una ola cálida, pero aún quedaba una sombra. ¿Quién envió esto? ¿Quién quiere destruir lo que estamos construyendo? Efraín miró hacia el bosque. Alguien que no quiere que este rancho vuelva a ser lo que fue un refugio. Y alguien sabe que mientras tú tengas a ese niño, nunca lo dejarás ir. Ese mismo día, mientras Marta colgaba ropa en la cuerda, un ruido sordo vino del cobertizo. Se acercó con cuidado, y encontró la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto. El diario de Tomás, tirado en el suelo. La caja de madera, rota. Y sobre la mesa, una nota nueva, deja al niño. O todos sabrán quién era Elena, y qué hiciste con su bebé. Marta palideció. Yo no hice nada. Gritó al viento, como si alguien la escuchara. Pero entonces, desde el interior del cobertizo, un llanto suave. No era Elías. Era un bebé. Se acercó, con el corazón en la garganta. Entre las sombras, sobre un montón de sacos viejos, había una cesta. Y dentro, un recién nacido, envuelto en una manta del mismo color que la de Elías. Con una nota clavada en la tela, ahora tienes dos. Veamos cuál decide salvar. Marta cayó de rodillas, abrazando al pequeño recién nacido, que lloraba con desesperación, hambriento, solo, abandonado. Y en ese momento, supo que la verdadera prueba no era sobre Elías. Era sobre su corazón. Podría amar a otro, sin dejar de amar al primero. El viernes, Consuelo gritó, con la voz quebrada. Ven rápido. Consuelo apareció en el umbral del cobertizo, con Elías en brazos, los ojos desorbitados al ver al otro bebé. ¿De dónde? No lo sé, dijo Marta, acariciando la cabeza del recién nacido. Estaba aquí. Abandonado. Como si fuera una prueba. Efraín llegó corriendo, seguido por el pastor José,
que aún no se había ido del rancho. Al ver la escena, se quitó el sombrero y cerró los ojos un momento. Esto no es obra del azar, dijo. Alguien quiere quebrarte, Marta. No con fuego, ni con leyes, sino con amor. Marta lo miró, confundida. Con amor, sí, respondió José. Porque nada duele más que elegir entre dos inocentes. Consuelo, sin decir palabra, tomó al pequeño de los brazos de Marta y lo envolvió en una manta limpia que traía en su bolso. Tiene fiebre, dijo, con voz de experiencia. Y está deshidratado. Necesita leche y calor humano. Ya. Pero, ¿y si es una trampa?, preguntó Marta, con el alma dividida. ¿Y si esto es solo para distraernos, para que descuidemos a Elías? Entonces, dijo Efraín, con una calma que cortaba el miedo, lo cuidaremos a los dos. Porque el amor verdadero no se divide, se multiplica. Marta miró a Elías, que observaba con ojos curiosos al nuevo bebé, como si ya supiera que su mundo se había agrandado. Y en ese instante, algo en su interior se decidió. No lo abandonaré, dijo, con firmeza. Nadie merece ser dejado así. Ni siquiera como prueba. José asintió. Entonces debemos actuar rápido. Si alguien lo dejó aquí, vendrá a ver si lo recogiste o si lo rechazaste. ¿Y si es ella?, preguntó Consuelo. La prima, la que quiere al niño. Peor aún, dijo José. Porque si está dispuesta a usar a un bebé como arma, no se detendrá hasta que todo arda. Marta se arrodilló junto a la cuna improvisada que Consuelo había preparado con cajas y almohadas. Miró los rostros de los dos pequeños, durmiendo ya, uno junto al otro, como hermanos del destino. ¿Y si este pequeño es hijo de Elena?, susurró. Y si Tomás lo supo, y por eso guardó silencio. Efraín se acercó. Quizás. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que está aquí, y que tú tienes las manos para sostenerlo. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles como un lamento antiguo, Marta no durmió. Se turnó con Consuelo para darle leche con cucharita al recién nacido, le cantó salmos bajito, le puso un nombre provisional, Daniel, en honor al joven inspector que había mostrado compasión. Al amanecer, mientras preparaba agua tibia para bañarlo, escuchó un crujido afuera. No era el viento. Era un paso. Ligero. Sigiloso. Se asomó por la ventana. Entre los arbustos, una figura observaba la casa. No se veía el rostro, pero llevaba un vestido oscuro y un pañuelo rojo en el cuello. Ella. Susurró Marta. ¿Quién?, preguntó Consuelo, acercándose. La que dejó al bebé. Sin pensarlo, Marta salió al porche, con Daniel en brazos. Sé que estás ahí. Gritó. Si lo quieres, ven a buscarlo. Pero no lo uses como trampa. La figura se detuvo. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Era una mujer joven, de ojos hundidos y mirada desesperada. No era la prima que todos temían. Era alguien peor. Soy la hermana de Elena, dijo, con la voz rota. Ella murió al dar a luz, como tú, Lucía. Y nadie quiso al niño. Excepto yo. Pero no tengo con qué criarlo. Marta la miró, incrédula. Entonces, ¿por qué lo dejaste aquí? Porque escuché que tú aceptaste a uno sin preguntar, dijo la mujer, llorando. Y pensé, si alguien en este mundo tiene el corazón grande, eres tú. El silencio que siguió fue denso, lleno de dolor compartido. ¿Cómo se llama?, preguntó Marta. Mateo, susurró la mujer. Mateo, como el evangelista que escribió, no tuvo donde recostar su cabeza, pero fue amado igual. Marta abrazó al pequeño con más fuerza. Entonces, Mateo se queda, dijo. Pero tú también. La mujer levantó la vista, sorprendida. Ellos, sí, dijo Consuelo, apareciendo detrás de Marta. Porque un niño necesita su madre. Y tú, necesitas tu hijo. La mujer cayó de rodillas, sollozando. Marta se inclinó y la abrazó, con Mateo entre ambas. Y en medio del amanecer, bajo un cielo que ya no amenazaba sino que prometía,
3 mujeres y 2 niños formaron un círculo de lágrimas, perdón y esperanza. Pero desde lo alto de la colina, la misma sombra que antes observaba, seguía allí. Callada. Espera. Porque la guerra pero en medio de esa paz recién tejida, la sombra seguía allí. Una tarde, mientras Marta recogía hierbas junto al manantial, vio otra flor blanca clavada en el tronco del roble. Y debajo, una nota, 3 mujeres, 2 niños, y una mentira enterrada. ¿Cuánto durará tu bondad cuando sepas la verdad sobre quién es Mateo? Marta arrugó el papel, pero la duda ya había echado raíz. ¿Qué verdad?, murmuró, mirando al agua cristalina. ¿Qué más pueden esconderme esa noche? Durante la cena, un guiso humilde de legumbres y pan recién horneado, Lucía bajó la cabeza de golpe. Hay algo que debo decirles, dijo, con la voz temblorosa. Todos guardaron silencio. Elías jugaba con una cuchara, ajeno. Mateo dormía en su cuna. Mateo, no es hijo de Elena, confesó, al fin. Es mío. Yo soy su madre. Elena era mi hermana, sí, pero ella no pudo tener hijos. Cuando quedé embarazada, mi esposo me abandonó. Tuve miedo, y le dije a todos que era de ella, para protegerlo de la vergüenza. Consuelo la miró con ojos llenos de compasión. Entonces, ¿por qué lo dejaste aquí? Porque escuché que la prima de Lucía, la verdadera, estaba buscando un bebé para reclamar derechos sobre ti, Marta. Y pensé, que si alguien creía que Mateo era hijo de Elena, y Elena estaba relacionada con Tomás, podrían usarlo contra ti. Marta sintió un nudo en la garganta. Entonces, fue una trampa, pero no de ti, fue desesperación, respondió Lucía, con lágrimas en los ojos. No quería lastimarte. Solo quería un lugar donde mi hijo pudiera vivir, aunque yo no pudiera quedarme. Pero te quedaste, dijo Marta, tomando su mano. Y eso lo cambia todo. José, que había regresado al rancho con provisiones, asintió desde la puerta. Dios no juzga los errores, juzga los corazones que se arrepienten y actúan con verdad. Pero justo cuando parecía que la tormenta amainaba, el viento trajo un nuevo presagio. Al día siguiente, al alba, encontraron las huellas de un hombre alrededor del rancho. No eran las del cartero, ni del pastor. Eran profundas, decididas. Y terminaban frente a la ventana de los niños. Efraín las observó largo rato. No viene por comida, dijo. Viene por testigos. ¿Testigos de qué?, preguntó Marta. De que aquí hay más de un niño. Y si la prima está detrás de esto, pronto dirá que los estás escondiendo, o que los robaste. Marta palideció. Pero son inocentes. La ley no siempre ve inocencia, respondió José. A veces, solo ve números. Esa misma tarde, el cartero trajo una citación oficial comparecer ante el juez del condado en 3 días. La prima, cuyo nombre era Rebeca, había presentado una denuncia formal, acusaba a Marta de retener ilegalmente a Elías, y ahora, de ocultar a otro menor sin identificar. Pero si Mateo está con su madre, protestó Marta. Y Rebeca dirá que Lucía es una farsante, dijo Consuelo. Porque ella también conoce la historia de Elena, y sabe cómo manipularla. Marta se sentó en el escalón del porche, abrazando a Elías, con Mateo dormido en los brazos de Lucía. El sol se ponía, y con él, la esperanza parecía desvanecerse. ¿Qué hago, Señor?, oró en silencio. ¿Cómo protejo a estos niños sin mentir, sin perderlos? Fue entonces cuando Elías, con sus ojos grandes y su voz suave, dijo algo que nadie esperaba: abuela, está triste. Miraba a Consuelo, que se había quedado en silencio, con la mano sobre su pecho, como si algo le doliera. Sí, mi vida, dijo ella, con una sonrisa forzada. Pero pronto pasará. No, insistió Elías, con una certeza que no era de niño. La abuela necesita ir al roble. Todos se miraron, sorprendidos. Marta recordó las palabras de Tomás en el diario: bajo la piedra que mira al este, pero ya habían buscado allí. ¿Qué más quedaba? Vamos, dijo, poniéndose de pie. Si él lo dice, hay algo que aún no vimos. Caminaron juntos hasta el roble. El viento soplaba suave, como si los guiara. Elías señaló con su dedito una raíz retorcida, cubierta de musgo.
Ahí. Marta apartó el musgo. Y allí, escondida en una hendidura que parecía formada por el propio árbol, había una llave antigua. De hierro. Oxidada. Con una cruz grabada en la cabeza. ¿Una llave?, preguntó Lucía. Del viejo almacén, dijo Efraín, con los ojos brillantes. El que está al otro lado del arroyo. Tu suegro lo cerró antes de morir. Nadie ha entrado desde entonces. Marta la tomó. Pesaba más de lo que parecía. Entonces, allí está la verdad. O la prueba, dijo José. Y quizás, la salvación. Mientras regresaban, el cielo se oscureció. No por nubes. Por humo. De nuevo. Pero esta vez no venía del bosque. José ya corría hacia allá, el rostro ceniciento, los labios moviéndose en una oración silenciosa. Pero Efraín lo detuvo, tomándolo del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. No, pastor. Ese fuego no es accidente. Es un mensaje. Y si vas, caerás en la trampa. Pero es la casa de Dios. Protestó José. Dios no está en el edificio, respondió Efraín, con los ojos clavados en las llamas. Está aquí. En este rancho. En estos niños. Y en lo que vamos a hacer con esta llave. Marta miró hacia el almacén, al otro lado del arroyo, apenas visible entre los árboles. Sabía que no había tiempo. El juez lo citaba en 3 días. La iglesia ardía. Y Rebeca los observaba desde las sombras, segura de que el miedo los haría cometer un error. Vamos, dijo, con una calma que ni ella misma entendía. Ahora. Cruzaron el arroyo con el agua hasta las rodillas, los niños envueltos en mantas sobre sus espaldas. El almacén era una construcción antigua, de piedra y madera, con techo de pizarra y una puerta de hierro oxidado. Marta introdujo la llave. Chirrió, resistió, y luego cedió con un gemido metálico, como si el tiempo mismo se despertara. Dentro, el aire era fresco, denso, cargado de polvo y memoria. Cajas apiladas, herramientas antiguas, sacos vacíos, y en el fondo, un arcón de madera tallada con el mismo símbolo del roble, la cruz y las espigas. Marta lo abrió con manos temblorosas. No había oro. No había joyas. Pero sí algo más valioso. Documentos. Cartas notariales. Actas parroquiales antiguas. Y entre ellas, una partida de nacimiento. ¿De quién?, preguntó Consuelo, asomándose. Marta leyó en voz baja, con la voz quebrada, Mateo Guzmán. Hijo legítimo de Tomás Guzmán y Elena Rojas. Nacido el 3 de abril, antes del matrimonio de Tomás con Marta Guzmán. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Elías dejó de respirar por un instante. Lucía cayó de rodillas. No. Eso no es posible. Yo soy su madre. Entonces, dijo Marta, mirándola con ojos llenos de dolor, pero también de comprensión, Elena sí tuvo un hijo, y tú lo criaste como tuyo. Lucía asintió, entre sollozos. Ella murió al darlo a luz. Me lo entregó con sus últimas fuerzas, y me hizo jurar que lo protegería. Pero tuve miedo de que lo reclamaran, así que dije que era mío. Marta miró la partida de nacimiento. Luego miró a Mateo, dormido en su regazo, con el mismo perfil que Tomás tenía en las fotos antiguas. Entonces, es hijo de mi esposo. No era una acusación. Era una revelación. Y en lugar de rabia, sintió una paz extraña. Como si, al fin, todas las piezas encajaran. Rebeca sabía, dijo Consuelo. Por eso lo dejó aquí. No para probar tu bondad, sino para destruirte con la verdad. Pero la verdad no destruye, dijo Marta, con una voz que brotaba de lo más profundo. La verdad libera. Cerró el arcón, tomó los documentos y los abrazó contra su pecho. Esto es lo que necesitamos. No para esconder, sino para declarar. Mateo es hijo de Tomás. Elías es hijo del cielo. Y yo, soy madre de ambos. No por ley, sino por elección.
Justo entonces, desde la puerta del almacén, una voz fría y afilada los interrumpió. ¡Qué conmovedor! ¿Pero crees que el juez se conmoverá tanto? Rebeca estaba allí, con un abrigo negro y los ojos brillantes de triunfo. Detrás de ella, dos hombres con trajes oscuros. Entreguémoslo todo, dijo Marta, sin miedo. Que el mundo sepa la verdad. Oh, no, querida, sonrió Rebeca, avanzando. El mundo ya sabe. Pero lo que no sabe, es que tú escondiste a Mateo para evitar que yo, como tía abuela legal, reclamara mis derechos. Eres una mentirosa, gritó Lucía. Y tú, una usurpadora, respondió Rebeca, fría. Pero no importa. Porque mañana, en la corte, juraré que Marta secuestró a dos menores, y que los tiene aquí contra su voluntad. Marta no se movió. Solo miró a Elías, luego a Mateo, y luego a los ojos de Rebeca. Haz lo que quieras, dijo. Pero no podrás apagar lo que ya ha nacido aquí. ¿Y qué es eso?, preguntó Rebeca, con sarcasmo. Familia, respondió Marta. La que se construye con amor, no con apellidos. Rebeca rió, pero su risa se quebró cuando, de repente, el viento sopló con fuerza, apagando la linterna que uno de sus hombres sostenía. Y en la oscuridad, una figura emergió del bosque. Era el viejo lobo. Se detuvo junto a Marta, miró a Rebeca, y emitió un gruñido bajo, profundo, que hizo retroceder a los hombres. Rebeca palideció. Esto no ha terminado, susurró, antes de darse la vuelta y huir. Cuando se fueron, todos exhalaron al unísono. ¿Por qué? ¿Por qué el lobo vino?, preguntó Lucía, temblando. Marta miró al animal, que ya se alejaba entre los árboles. Porque algunos guardianes no usan uniforme, solo lealtad. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Marta escribió una carta al juez. No con excusas. Con hechos. Con fe. Con nombres, fechas, y una verdad que ya no temía. Porque ya no luchaba por quedarse con los niños. Luchaba porque el mundo entendiera que el amor no necesita permiso, solo espacio para florecer. Y en el rincón del almacén, entre las sombras, una vela se encendió sola. ¿Tienes miedo?, preguntó Consuelo, mientras le ajustaba el chal sobre los hombros. Marta miró a Elías, que dormía abrazado a Mateo en la misma cuna, como si ni la ley pudiera separarlos. No, dijo. Porque ya no defiendo lo que tengo, defiendo lo que soy. Lourdes llegó temprano con una carreta prestada. En el asiento trasero, Efraín ya esperaba, con su Biblia abierta en el regazo y los ojos cerrados, murmurando salmos. ¿Listos?, preguntó, sin mirar. Marta subió con los niños en brazos, envueltos en mantas tejidas por las mujeres del pueblo, que, al enterarse de lo que ocurría, habían tejido toda la noche para enviarle su apoyo silencioso. El trayecto al pueblo fue en silencio. Solo el crujido de las ruedas y el suave llanto de Mateo, que despertó con hambre. Marta lo amamantó con una mezcla de leche de cabra y hierbas, tal como le enseñó su abuela. Elías, ya despierto, miraba por la ventana con ojos grandes, como si supiera que ese día cambiaba todo. Al llegar a la plaza, el ambiente era tenso. La iglesia aún humeaba, sus paredes negras, el campanario derrumbado. Pero frente al juzgado, una multitud se había reunido. No de curiosos. De mujeres. Madres. Viudas. Ancianas. Todas con pañuelos blancos en las manos. ¿Qué es esto?, susurró Marta, conmovida. Somos testigos, dijo una voz desde la multitud. Era doña Rosa, la panadera. Testigos de que cuidas, que das, que amas sin pedir nada a cambio. Y si el juez no te ve, nosotros sí, añadió otra. Marta bajó de la carreta con lágrimas en los ojos. No estaba sola. Nunca lo había estado. Dentro del juzgado, el aire era frío, seco, sin alma. Rebeca ya estaba allí, elegantemente vestida, con una carpeta llena de papeles y una sonrisa de suficiencia. A su lado, un abogado de ciudad, con traje oscuro y mirada calculadora. El juez, un hombre mayor de cejas espesas y voz grave, entró sin ceremonias. Señora Guzmán, dijo, sin mirarla.
Está acusada de retención ilegal de menores, ocultamiento de identidad y posible fraude notarial. Como se declara, inocente, señoría, respondió Marta, con la voz firme. Pero no porque no haya cuidado a estos niños, sino porque los he cuidado con todo lo que soy. Rebeca se levantó. Señor juez, esta mujer se aprovechó del caos tras la muerte de mi prima Lucía para apoderarse de su hijo. Y luego, al descubrir que el hijo de mi otro pariente, Elena, hermana de Lucía, también había quedado huérfano, lo tomó también, fingiendo bondad, cuando en realidad buscaba asegurar derechos sobre la herencia del rancho. Marta no se inmutó. ¿Y dónde está la prueba de que Mateo es hijo de Elena?, preguntó el juez. Aquí, dijo Rebeca, presentando un documento. Una declaración jurada de una comadrona del norte. Pero antes de que el juez la tomara, Marta alzó la voz. Señoría, yo también tengo pruebas. Pero no son de palabras, son de hechos. Y entonces, con calma, entregó su carpeta al alguacil. El juez la hojeó. Sus cejas se levantaron. Una partida de nacimiento firmada por el juez local y el pastor anterior, y una carta notarial de Tomás Guzmán reconociendo a Mateo como su hijo, sí, dijo Marta. Porque mi esposo sabía la verdad. Y antes de morir, la protegió, como yo protegí a los niños que Dios puso en mi camino. Rebeca palideció. Eso es falso. Ella lo falsificó. Entonces, dijo el pastor José, levantándose, compare con los archivos del pueblo. Todos los sellos coinciden. Incluso la tinta, es la misma que usaba el notario antes de su muerte. El juez guardó silencio. Luego miró a Lucía. Usted afirma ser la madre de Mateo. No, señoría, dijo Lucía, con la voz temblorosa pero clara. Soy su tía. Su madre fue Elena Rojas, hermana de Lucía, la madre de Elías. Yo lo crié por amor, no por derecho. El juez suspiró. Miró a los niños, que dormían en los brazos de Consuelo. Y usted, señora Guzmán, porque los ha cuidado. Marta lo miró fijamente. Porque cuando el mundo los soltó, Dios me puso de rodillas para recogerlos. Y una vez que sostienes una vida en tus manos, ya no puedes soltarla sin romperte el alma. Hubo un silencio largo. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un latido. Finalmente, el juez se quitó las gafas. Se levanta la acusación. Los menores permanecerán bajo la tutela de Marta Guzmán, hasta nuevo aviso. Rebeca se puso de pie, furiosa. Apelaré. Puede hacerlo, dijo el juez. Pero mientras tanto, la ley reconoce que quien cuida con amor, merece ser llamado familia. Al salir del juzgado, la multitud estalló en aplausos. No fuertes. Suaves. Como el susurro del viento entre los pinos. Pero Marta no celebró. Solo abrazó a Elías y a Mateo, y susurró, ya están a salvo. Sin embargo, mientras caminaba hacia la carreta, una sombra se deslizó entre los edificios. Rebeca no había terminado. En su mirada no había derrota, solo fuego. Y esa noche, al regresar al rancho, encontraron el almacén abierto. Vacío. Todos los documentos, desaparecidos. Solo quedaba, clavada en la puerta, una nota: la próxima vez, no será papel lo que queme. Marta miró a los niños, dormidos bajo el roble, protegidos por el lobo que ahora, ¿por qué no los quema en la corte?, preguntó Consuelo, sentada junto al fuego, con Mateo dormido en su regazo. Si de verdad quiere destruirnos, ¿por qué esperar? Porque no quiere que los pierda, respondió Marta, con la voz ronca. Quiere que los tenga, y luego me los arrebate. Quiere que los ame, para que el dolor sea mayor. Lucía, arrodillada junto a la cuna de Elías, alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos? Huimos. No, dijo Efraín, apareciendo desde la sombra del cobertizo, con su bastón apoyado en la tierra. Huir es darle poder. Y ella ya tiene demasiado. Pero si vuelve a quemar, esta vez no será la iglesia, dijo José, que había decidido quedarse esa noche, como guardián silencioso. Será esta casa. Serán ellos. Marta miró a los niños. Elías,
con el pulgar en la boca, soñando con árboles y lobos. Mateo, con las mejillas sonrosadas, respirando como si el mundo aún fuera seguro. Entonces no los dejaremos solos, dijo. Nunca. Se acercó al manantial, donde el agua seguía fluyendo, tranquila, como si nada en el mundo pudiera alterar su curso. Se arrodilló y mojó sus manos. Luego, se las llevó al rostro. Señor, oró en voz baja, si ya no tengo papeles, dame presencia. Si ya no tengo leyes, dame testigos. Y si ya no tengo pruebas, dame un milagro que nadie pueda negar. Justo entonces, el lobo aulló. No desde el bosque. Desde el patio. Y tras él, entre los árboles, aparecieron más sombras. No humanas. Animales. Un zorro. 2 ciervos. Un búho posado en la rama del roble. ¿Qué es esto?, susurró Lucía, asomándose. Es el bosque, dijo Efraín, con una sonrisa triste. Se está poniendo de tu lado. Marta no entendió del todo. Pero sintió que algo cambiaba en el aire. Como si la tierra misma decidiera proteger lo que allí había nacido. A la medianoche, mientras todos descansaban en turnos, Marta vio luces. Lejanas, pero acercándose. Faros. Varios vehículos. Despierten. Gritó. Todos se levantaron de golpe. Los niños, asustados, comenzaron a llorar. No los dejen solos. Ordenó Marta. José y Efraín se colocaron frente a la puerta. Consuelo y Lucía abrazaron a los pequeños en el rincón más alejado, cubriéndolos con mantas. Los carros se detuvieron. Puertas se abrieron. Pero no eran Rebeca ni sus hombres. Eran las mujeres del pueblo. Las mismas que habían estado en el juzgado. Venían con lámparas, con cestas, con mantas, y con rifles antiguos apoyados en los hombros. Nos turnaremos, dijo doña Rosa, la panadera, con la voz firme. Una vigilia. Hasta que esto termine. Pero, ¿por qué?, preguntó Marta, con la voz quebrada. Porque tú nos enseñaste algo, respondió otra. Que cuidar no es posesión, es entrega. Y hoy, te devolvemos lo que diste. Marta cayó de rodillas, llorando en silencio. Pero el alivio duró poco. Al amanecer, mientras preparaban un caldo para todos, un grito agudo cortó el aire. Elías. Lucía salió corriendo del dormitorio. El niño no estaba en su cuna. Mateo tampoco. Gritó Consuelo. El pánico se extendió como el fuego. Marta corrió al patio, al manantial, al roble, nada. Solo huellas pequeñas que se perdían en el sendero del bosque. ¿Se los llevaron?, sollozó Lucía. Pero Marta se detuvo. Miró las huellas. Eran solas. Sin arrastres. Sin señales de lucha. No los llevaron, dijo, con una extraña calma. Ellos caminaron. Siguió las huellas, con el corazón en la garganta. Y allí, en el claro donde el manantial se volvía río, los encontró. Sentados uno junto al otro, mirando el agua. Elías sostenía la mano de Mateo, como si lo guiara. ¿Qué hacen aquí, mis amores?, preguntó Marta, arrodillándose. Elías la miró, con los ojos brillantes. El agua nos habló, dijo, con una voz que no parecía de niño. Dijo que no debemos tener miedo. Que aquí, estamos en casa. Marta los abrazó, temblando. Y como supieron venir solos Mateo, apenas balbuceando, señaló al lobo, que los observaba desde la orilla, como un guardián silencioso. Él nos trajo, dijo Elías. En ese momento, algo en Marta se quebró, y se reconstruyó al mismo tiempo. Volvió al rancho con los niños en brazos, y frente a todas las mujeres, dijo, no necesito papeles. No necesito leyes. Porque si estos niños, sin saber leer ni hablar bien, saben que este es su hogar, entonces Dios ya ha firmado el documento. Y esa noche, mientras la luna brillaba más fuerte que nunca, el viento trajo un último susurro, no de amenaza, sino de despedida. Porque Rebeca no volvería. No por miedo.
sino porque, al ver que el amor no se quiebra, decidió que ya no valía la pena luchar contra lo que ni el fuego puede destruir. El rancho ya no era un refugio. Era un santuario. Y en susurrar del fuego, contaban historias que sanaban más que cualquier remedio. Pero una mañana, mientras colgaba sábanas al sol, Marta notó algo extraño. El camino de tierra que llevaba al rancho estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien lo hubiera rastrillado recientemente. No había huellas. Solo un sendero liso, recién peinado, como si alguien hubiera pasado, y hubiera querido borrar su rastro. ¿Viste esto?, preguntó a Efraín, señalando el suelo. Él se acercó, tocó la tierra con los dedos, luego alzó la vista hacia el bosque. No fue el viento, dijo. Alguien vino anoche. Y no vino a espiar. Entonces, vino a dejar algo. Buscaron alrededor. Nada en la puerta. Nada en el cobertizo. Hasta que Lucía, al ir al huerto, encontró una pequeña canasta de mimbre escondida entre las matas de romero. Dentro, un frasco de miel silvestre, pan de maíz recién horneado, y una carta. No tenía firma. Solo unas palabras escritas con tinta desvaída: perdón no se pide, se vive. Y yo he empezado a vivirlo. Marta reconoció la letra al instante. Era de Rebeca. ¿Por qué ahora?, susurró, el corazón latiendo fuerte. Porque vio lo que no esperaba, dijo Consuelo, con una sonrisa triste. Vio que no luchabas por posesión, sino por entrega. Y eso quiebra hasta al más duro. Pero antes de que pudieran asimilarlo, el campanario del pueblo, todavía en ruinas, emitió un sonido. No era posible. La campana se había caído en el incendio. Alguien la está tocando, dijo José, que acababa de llegar. Con nuevas provisiones. Corrieron hacia el pueblo. Y allí, bajo los escombros de la iglesia, Rebeca estaba arrodillada, con las manos cubiertas de polvo y los ojos hinchados de tanto llorar. Junto a ella, un hombre mayor, el notario retirado, que todos creían muerto, sostenía un fajo de papeles. Los recuperé, dijo, al ver a Marta. Rebeca los escondió, pero luego tuvo sueños. Dice que su madre se le apareció y le dijo: devuelve lo que robaste, o perderás lo que aún te queda. Rebeca no miró a Marta. Solo habló al suelo. Tuve un hijo, dijo, con la voz quebrada. Hace años. Lo entregué en adopción porque era demasiado joven, demasiado sola. Pensé que al reclamar a estos niños, llenaría ese vacío. Pero solo lo agrandé. Marta se arrodilló frente a ella. Entonces, déjame ayudarte a sanarlo. No robando a otros, sino abriendo tu corazón. Rebeca levantó la vista. Por primera vez, no había odio. Solo dolor, y una chispa de esperanza. ¿Me permitirías verlos, solo verlos? No solo verlos, dijo Marta. Conocerlos. Esa tarde, en el rancho, Rebeca se sentó en el porche, con las manos temblorosas. Elías, curioso como siempre, se acercó primero. La miró largo rato. Luego, sin decir palabra, le ofreció su carrito de madera. Rebeca lo tomó, y una lágrima cayó sobre la rueda de juguete. Gracias, pequeño, susurró. Mateo, desde los brazos de Lucía, estiró sus manitas hacia ella. Abuela, dijo, confundiendo el nombre, pero acertando el sentimiento. Rebeca lloró entonces sin vergüenza. Por todo lo que había perdido, y por todo lo que aún podía recuperar. Pero mientras el sol se ponía, tejiendo el cielo de dorado y púrpura, una carta llegó por el cartero oficial. Esta vez, sí tenía sello del juzgado. Se convoca a una audiencia final. La tutela legal de Elías y Mateo Guzmán será resuelta definitivamente dentro de 7 días. Marta la leyó en silencio. No había miedo esta vez. Solo certeza. Esta vez, dijo, mirando a los niños jugar juntos bajo el roble, no iré a defenderme. ¿Entonces qué harás?, preguntó Lucía. Presentaré un hogar. No un caso. Y esa noche, mientras todos dormían, Marta escribió no una carta, sino una promesa. La firmó con su nombre,
con el de Consuelo, con el de Lucía, con el de Efraín, con el del pastor José, y hasta con una huella de barro del lobo, impresa junto a la firma. Porque esta vez, no era solo su lucha. Era la de todos los que habían decidido que el amor no es un sentimiento, es un acto de fe que se construye cada día, con pan, con oración, con presencia. Rebeca venía cada tarde. No con trajes elegantes ni con papeles legales, sino con un canasto de costura en las manos y los ojos más suaves cada vez. Se sentaba bajo el roble, junto a Consuelo, y mientras tejía mantas para los niños, escuchaba historias de Lucía sobre cómo Mateo sonreía al escuchar el canto del grillo, o como Elías, al despertar, buscaba primero la mano de Marta antes que su propia voz. Nunca supe que cuidar fuera así, confesó un día Rebeca, sin mirar a nadie. Yo pensaba que el amor se demostraba con posesión, no con presencia. El amor verdadero, dijo Efraín, tallando una nueva cuchara de madera, no dice, es mío. Dice, estoy aquí. Una tarde, mientras Marta regaba las hierbas junto al manantial, Rebeca se le acercó con paso lento. Hay algo que debo contarte, dijo, con la voz apenas audible. La audiencia, no será solo sobre los niños. Marta se detuvo. El regador goteó en silencio. ¿Qué quieres decir? El juez recibió una denuncia anónima. Dicen que tú no estás legalmente autorizada a vivir en este rancho. Que la propiedad nunca fue transferida correctamente después de la muerte de Tomás. Marta sintió el suelo temblar bajo sus pies, aunque el terremoto era solo en su alma. Pero, el testamento, nunca fue presentado ante el registro, interrumpió Rebeca. Está en tus manos, sí, pero no en los archivos oficiales. Y sin eso, técnicamente, este lugar no es tuyo. El aire se volvió denso. Marta miró al rancho, las paredes reparadas con sus propias manos, el huerto floreciendo donde antes había solo maleza, la cuna bajo el techo que ella misma había cubierto de tejas nuevas. Entonces, lo perderé todo, no si actúas ahora, dijo Rebeca. El notario viejo, el que creíamos muerto, está dispuesto a jurar que vio a Tomás firmar el documento. Pero necesita que presentes el original ante el juzgado antes de la audiencia. Pero lo quemaron, susurró Marta. No todo, dijo Rebeca, y sacó de su bolso una carpeta. Dentro, las páginas chamuscadas, pero legibles, del testamento de Tomás. Lo rescaté la noche del incendio en la iglesia. Lo escondí, pensando usarlo contra ti. Pero hoy, te lo devuelvo. Marta tomó el documento con manos temblorosas. Las esquinas estaban negras, pero la firma de Tomás, clara. Y al final, una frase que no había notado antes, a Marta, mi esposa, le dejo lo que más amo, la tierra que me enseñó a orar, y el derecho a hacer de ella un refugio para los que el mundo olvida. Las lágrimas brotaron. ¿Por qué haces esto? Rebeca la miró, y por primera vez, sus ojos no tenían sombra. Porque al verte dar pan sin preguntar, al verte abrazar a mis enemigas como hermanas, al verte amar a niños que no llevan tu sangre, entendí que no estaba luchando contra ti. Estaba luchando contra mi propia soledad. Marta la abrazó. No como rival. Como hermana del dolor. Al día siguiente, acompañadas por el pastor José y el viejo notario, presentaron el testamento ante el juzgado. El secretario lo selló, lo registró, y por primera vez en años, el rancho tuvo dueña legal y alma humana al mismo tiempo. Pero en la calle, alguien